Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos más que contentos de estar en la casa del Señor por esta bendición. Todos los que nos honran con su visita, siéntanse bienvenidos a Centro Cristiano Palabra Viva. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles para que abran su Biblia en el Salmo 57. El Salmo 57. Vamos a leer todo el Salmo, son 11 versos. Y quiero compartir la palabra en esta ocasión sobre todo el Salmo. Voy a irlo recorriendo y vamos a estar listos. Salmo 57, ahí súbale la intensidad, la luz para que puedan leer los que traigan su Biblia. Dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, por esta hermosa oportunidad de estar en tu casa. Padre, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los aquí reunidos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén y amén. Ahora sí los invito a que se sienten. Gloria a Dios. Este Salmo 57, todos los salmos en su mayoría tienen una leyenda o un subtítulo, y el subtítulo de este salmo dice: plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Es una plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Y este salmo también ahí trae unas letritas agregadas. Dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Los que leen la palabra cotidianamente o muy seguido se van a conectar ahí con este pasaje. Me gusta que los salmos traigan esas referencias porque nos conectan a una historia. Hay una historia o un por qué se escribe esta palabra. Y es lo que quiero compartir. Yo le puse en esta mañana: el Dios que me protege. Es el título de esta compartir. El Dios que me protege. Gloria a Dios. Cuando comienza esta historia, en este personaje David, en este momento Dios lo había escogido, lo había ungido como nuevo rey, pero estaba en ese tiempo, en ese proceso de preparación que Dios le estaba dando para llegar a ser el rey de la nación de Israel. Tiempo después, si viene la guerra contra los filisteos traen a un gigante llamado Goliat. Causa una conmoción en toda la nación, incluyendo al rey que había en ese entonces, el rey Saúl. Tenían miedo, mucho miedo. Y este hombre, el filisteo, estaba burlándose de los judíos. En eso llega David, era un jovencito en ese entonces, y lleno del Señor, el Señor lo usa y derrota al filisteo.
Entonces David, de repente, de ser prácticamente un desconocido, se convierte en el héroe nacional, alguien importante, alguien reconocido, y las mujeres empezaron a corear y decir: Saúl venció a miles o derrotó a miles, pero luego dijo: pero David, decían, a sus 10,000, dando más honra o más gloria a David que al propio rey. Y eso causó envidia, causó celos en el rey, y el rey, a partir de ese momento, David se convierte en enemigo del rey. Entonces el rey hace cosas para matar al rey David, y David tiene que huir, y es donde entramos aquí al Salmo 57. Huye, y entonces en primera de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice: yéndose luego David de ahí, o sea, de donde estaba el rey, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. La persecución o la huida de David no solamente era él, sino también toda la familia, su papá, sus hermanos, toda la familia huyeron porque temían que el rey Saúl atentara contra sus vidas. Pero resulta que cuando David va y huye del rey Saúl, llega a un lugar, a un lugar que se llama la cueva de Adulam, y al llegar se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con un grupo de hombres, y la palabra habla en el verso 2 de 1 Samuel 22, dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Llega David pues atribulado, llega con el temor de que lo mata el rey y su ejército. Llega a un lugar, según él, a refugiarse, y resulta que llega y encuentra un ambiente muy, muy particular. Había ahí como 400 hombres, y todo ese grupo estaba caracterizado porque todos tenían problemas, todos tenían una causa, todos estaban enlutados, todos estaban en amargura de espíritu, todos estaban ahí sufriendo algo. Y eso me da a entender que en un punto todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, todos tenemos algo que nos aqueja. Algunos asuntos de enfermedad, otros quizás tengas problemas de salud, otros problemas con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo, con tu suegra, con tu patrón. Algo está quejando tu vida. Cuando vienen los problemas, ¿qué tenemos que hacer? David huye, se va, se refugia en la cueva de Adulam, pero resulta que ahí, en lugar de llegar a un lugar donde a veces uno con problemas quisiera que alguien te diera una palmadita en el hombro: hey, no te preocupes, voy a orar por ti, no te preocupes, cuánto necesitas, yo te ayudo, yo te presto, yo te doy. Quisiéramos que cuando tienes problemas alguien te brindara una respuesta, una solución o una palabra de ánimo. Pero David llega a un lugar donde parece ser que los que estaban ahí estaban más necesitados que él, donde el ambiente era pues totalmente negativo, y él llega con sus penas, con sus preocupaciones por él y por la vida de su familia, y resulta que ahí había gente también necesitada. Y por eso dice la palabra ahí en el verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. Y se lo repite 2 veces, y el repetirlo 2 veces significa la urgencia que hay de la necesidad. Cuando oramos y cuando tenemos realmente una necesidad, y cuando tú oras y oras una sola vez, o repites: Señor, ayúdame, Señor, por favor, ayúdame, Señor, yo creo que insistimos, ¿verdad? Y el rey David está diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia, Señor, es urgente esto, necesito, porque vienen persiguiéndome. Entonces David ahí en el verso 1 pone, yo así me lo imaginé, pone sobre la mesa en su oración, pone 2 cosas. Primero dice: en ti ha confiado mi alma. Y cuando hablas de poner tu confianza en Dios, cuando hay problemas, cuando vienen problemas, lo primero es conectarte con Dios. Esa sería la parte 1, ¿verdad?
Conéctate con Dios. Habla con Dios. Déjale saber, aunque Él lo sabe, el Señor Él sabe todo de ti, pero déjale saber de parte tuya cuáles son lo que te acongoja, ¿verdad? En ti he confiado mi alma. Confiar significa o implica tener fe, pero también significa saber esperar en Dios. Porque uno pide, uno clama, uno ora, y Dios escucha la oración, iglesia. Dios escucha tu oración. Pero la respuesta de Dios no es exactamente y como tú quieres, es como Dios quiere y cuando Él quiere. Así se mueve el Señor. Y el salmista está diciendo: en ti ha confiado mi alma. O sea, tengo fe, confío en ti voy a esperar, en ti estoy esperando. Pero también dice: en la sombra de tus alas me ampararé. Y esta palabra, en la sombra de tus alas me ampararé, dice el Salmo 91:1, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó algunas palabras que como lo dice esta versión. Dice: los que viven al amparo del Altísimo, está diciendo el salmista, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Acá David está huyendo y dice: sobre tus alas ampárame. Y aquí el Salmo 91 dice que los que se amparan bajo el Altísimo encontrarán descanso. Y no, la palabra descanso no solamente es un descanso físico, es un descanso mental también, incluye. Y luego el verso 2 dice: declaro lo siguiente acerca del Señor. Me gustó esa palabra. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio. Y luego dice: y mi lugar seguro. Él estaba huyendo, llega a un lugar, y ese para él era el lugar seguro. ¿Por qué? Porque él está confiando en el Señor, porque él está declarando: Señor, aquí estoy, ampárame, cúbreme con tus alas. Él es mi Dios y en Él confío, dice el Salmo 91. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Y el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Qué hermosas palabras de un hombre que tiene problemas, de un hombre que está siendo perseguido, de un hombre que su vida corre peligro, pero que ante la adversidad, ante la aflicción, él está conectado con Dios, iglesia. Y esa es una hermosa lección para cada uno de nosotros, de que los problemas, las cosas de la vida, en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero cuando estamos conectados con Dios, tenemos esa seguridad. Debe de haber esa tranquilidad, esa calma, esa paz, ese dominio propio que da esa conexión con Dios. Lo segundo es cuando dice en el verso 2: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Yo al punto 2 le puse: la cueva no es un lugar permanente. O sea, David huyó, David fue a la cueva, se metió en la cueva, pero no significa que ahí estuvo todo el tiempo. La Biblia habla que estuvo ahí, pero salió a hacer cosas interesantes, cosas grandes para el Señor. Y David ya era un hombre conocido, era un hombre que tenía la unción del Señor, un hombre que estaba siendo preparado, que estaba siendo forjado por Dios para grandes cosas, y que en ese momento estaba pasando por un tiempo difícil. Y déjame decirte que todos los hijos de Dios tenemos un propósito. Amén. Tienes un propósito en Dios. David tenía un propósito, y a veces los problemas de la vida, a veces son malas decisiones, a veces son producto de hacer las cosas no como a Dios le gustan, pero a veces los problemas son envidias, a veces son celos, a veces son ataques del enemigo, que tu luz, tu brillo no lo soporta las otras personas, ¿verdad? Y son usadas por el enemigo para agraviarnos, para perseguirnos, para atentar contra nuestras vidas. Pero esta palabra tiene que traer esa seguridad que tú eres una persona escogida por Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios,
Y el salmista está diciendo: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. David empieza a clamar. Y yo trato de imaginar las escenas, trato de imaginar cuando David llega a la cueva, se mete, y la sorpresa encuentra a 400 personas ahí. Y empieza y lo reconocen. Saben que es David, saben que es el que derrotó al gigante, saben de su fama. Y dice la palabra, inmediatamente lo pusieron por jefe. Pero David no se pavonea o no se, pues cómo no, me van a poner por jefe, pues si yo soy aquí el que más sabe o que. No. David traía algo en su mente, en sus emociones, traía algo que venía arrastrando a raíz de que el rey Saúl, y luego después la palabra dice que Saúl empezó a perseguir por tiempo a David con 3,000 soldados. Un hombre que es perseguido por 3,000 soldados, ¿dónde te metes? ¿Dónde te escondes? ¿A quién le oculta información al rey? Pero aquí estamos hablando de un hombre que está conectado con Dios. Aquí estamos un hombre que va y se refugia en una cueva, pero que empieza a clamar al Dios Altísimo. En medio de tus problemas, clama al Dios Altísimo, iglesia. En medio de tus situaciones, de tu situación, clama al Dios Altísimo. Comienza a clamar, a orar, a hablar con Dios. La palabra clamor es pedir con vehemencia, o sea, pedir con fuerza. La palabra clamar también es quejarse con gritos, así dice el diccionario, quejarse con gritos, pidiendo el favor, pidiendo auxilio, pidiendo la ayuda divina, gloria a Dios. Clamar al Dios Altísimo, al Todopoderoso. Y lo dice el salmista: clamaré al Dios que me favorece. Es una palabra hermosa, iglesia. Al Dios que me ayuda, al Dios que me favorece, a mi Dios. Y esto habla de que Dios está ahí pendiente de cada uno de sus hijos. Uno a veces en su humanidad, uno se asusta, se desanima, a veces dudas vienen a nuestra vida por las circunstancias que nos rodean. Pero aquí David nos está dando una lección. El Espíritu Santo a través del salmista está dándonos una lección, un qué hacer cuando nos encontremos en esas situaciones. Y David está diciendo: clamaré a Dios Altísimo en medio de mi situación, en medio de mi frustración, en medio de mi necesidad, en medio de mi enfermedad, en medio de mi desempleo, en medio de lo que estés pasando. Clama al Dios Altísimo, gloria a Dios. Clama al que te favorece, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra: Él enviará desde los cielos, 57:3. Él enviará desde los cielos y me salvará. El salmista está diciendo: hay una respuesta en Dios. Yo estoy pasando por una situación, estoy escondido ahorita en la cueva, pero hay una respuesta que viene del cielo, de lo alto. Una respuesta que viene de Dios para tu vida. Quizás ahorita no la estés viendo, quizás ahorita no veas esa luz, porque a veces ve uno más las situaciones, ve uno el cielo nublado, ¿verdad? A veces uno ve más los problemas, los ve uno como más grandes que el poder de Dios. Y es precisamente lo que quiere el enemigo: que no mires la gloria de Dios, que no mires el poder y la grandeza de Dios. El enemigo quiere quitar tu atención y que veas tus problemas, que veas los imposibles, que se vea que tus problemas no tienen solución. Es lo que quiere el enemigo. Pero el salmista está hablando de que Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y estaba leyendo ahí una ayuda en uno de los libros. Dice que misericordia y verdad es fidelidad, la fidelidad de Dios. Está hablando de la fidelidad, o sea que Dios nunca falla, iglesia. Dios nunca nos falla, gloria a Dios. En medio de nuestros problemas Dios nunca nos falla, Dios nunca te falla. Por eso hay que clamar, hay que pedir al Señor, gloria a Dios. Lo tercero que quiero compartir es: la lucha es constante, pero no estás solo. Gloria a Dios. La lucha es constante. Siempre hay cosas, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción. Hay una lucha constante, pero no estamos solos. Gloria a Dios.
El salmista parecía que estaba solo, parecía que la gloria de hace unos días, la gloria de hace unos meses, cuando estaba derrotando al gigante, cuando todos estaban hablando cosas bonitas de él, parece que se esfumó esa gloria. Y ahora estaba viendo la persecución, estaba sintiendo el agobio de el rey y su ejército siguiéndolo para matar. Pero ahí podemos ver cómo el rey aprendió a clamar al Señor, a declarar que Él era su lugar seguro, a declarar que Él dependía de Dios. Gloria al Señor. En el verso 4, 57:4, y vamos avanzando, en el verso 4, el salmista dice: mi vida está entre leones. Está como describiendo de una forma simbólica lo que estaba él viviendo en ese momento. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hombres que vomitan llamas. Fíjese cómo está describiendo lo que él está viviendo. Sus dientes, o sea, de los que estaba describiendo, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua es espada aguda. El verso 5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y el verso 6 dice: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Y abatido es tumbado, iglesia. Está diciendo: me siento tumbado, me siento en el suelo, me siento derribado. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Cómo emocionalmente David se sentía tumbado, cómo emocionalmente David se sentía que estaba pasando por un tiempo difícil. Y yo creo que a lo mejor te conectas con David, cómo se sentía, cómo te sientes el día de hoy. Pero tienes que estar seguro que la lucha es constante, pero no estás solo. Hay un Dios que te protege. Hay un Dios que te protege. Gloria a Dios. Mi vida entre leones, dice, estoy echado sobre hombres que vomitan llamas. Y habla de sus dientes, de su lengua. Ren han armado sobre mis pasos, hoyo han cavado delante de mí. O sea, él se sentía acorralado, se sentía abatido en medio de la aflicción, iglesia, en medio de los problemas. Tenemos un Dios que nos protege. Gloria a Dios. Tienes un Dios que te protege. Gloria a Dios. David nunca pierde su posición, iglesia. Tú no debes de perder tu posición. Debes de mantenerte firme aun cuando estén pasando cosas tremendas alrededor tuyo. Si tú has declarado a Jesús como tu Salvador, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y el Señor está contigo. Escucha esto: Dios está contigo aun cuando pasen cosas tremendas. David estaba pasando por un tiempo difícil, se sentía abatido, se sentía perseguido, se sentía que su vida corría peligro. Pero ahora vemos en la palabra, cuando ponemos imágenes de la vida de David, cuando el profeta Samuel va y derrama el aceite de la unción sobre su cabeza. Me gusta mucho el capítulo donde Samuel va y derrama el aceite sobre la cabeza del joven David. De esa forma, diciendo: tú eres el ungido de Jehová ahora. Tú vas a ser rey sobre la nación. Pero lo más precioso, más que ser rey, más que ser famoso, más que tener dinero, que otra cosa, hay algo que dice la palabra. Y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Eso es lo más importante y que no debes de olvidar nunca. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo sobre tu vida es lo más hermoso que puede haber para nosotros. El Espíritu del Señor estaba ahí sobre David. Estaba siendo perseguido, estaba siendo abatido. Él describía su entorno de una forma terrible. Emocionalmente se sentía mal, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Solamente faltaban días, David iba a ser rey. Dios le iba a dar a los enemigos, los iba a poner bajo sus pies. Iba a dirigir el reino más estable de todos los tiempos de la nación de Israel. Porque Dios estaba ahí con él. Dios estaba con David.
Gloria a Dios. Fíjense, entre el verso 4 y el verso 6 hay unas palabras. Dice el verso 4: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de los hombres, vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Y luego voy a brincarme el 5, el 6: red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. O sea, está describiendo un escenario tremendo entre el 4 y el 6. Pero en medio de, vamos a ponerle en medio de la aflicción, escribe David el verso 5. Fíjense lo que dice. O sea, como que es lo que me llama mucho la atención de la palabra y de la vida y de cómo debemos ser nosotros los hijos de Dios. Cómo debemos de entender los quehaceres de la vida, cómo debemos de entender el hoy, cómo debemos de entender nuestra vida cristiana, cómo debemos de entender la manifestación del Señor en nuestro diario vivir. ¿Cómo debe de comportarnos nosotros como hijos de Dios? Fíjense el verso 5, en medio de como leones, como espadas, como hoyo han cavado, en medio de todo ese caos está el verso 5. Y el verso 5 dice: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. ¿Cómo David encuentra en medio de su caos emocional, en medio de su situación, en medio de él, su familia y los 400 que estaban ahí todos moralmente destruidos, cómo él encuentra ese momento y decir: exaltado seas sobre los cielos, Dios, exaltado seas sobre toda la tierra, sea tu gloria? ¿Cómo encuentra y cómo debes de encontrar tú también en medio de tu situación momentos para adorar a Dios? La semana pasada les compartía: para todo el tiempo, para todo lo que se quiere. El último cerré: es tiempo de adorar. Y el Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y en todo tiempo incluye los buenos momentos y los malos momentos, los momentos de sanidad o los momentos de enfermedad, los momentos de abundancia, los momentos de escasez, los días soleados, los días nublados. Todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es lo que debe de privar en la vida de los hijos de Dios. Gloria al Señor. No estás solo, no estás solo. Quiero cerrar con este cuarto punto en mi compartir. Eleva tus problemas al plano espiritual. No estás solo. Debes de aprender a elevar tus problemas al plano espiritual. David está escondido en la cueva con su familia. Se encuentra con un grupo muy especial. Y dice, ya lo leí ahorita, se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice: y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En medio de los problemas, eleva tus problemas al plano espiritual. Y fíjense lo que dice el verso 7: pronto está mi corazón, oh Dios. Digo, ¿cómo David encuentra ese sosiego, esa tranquilidad? ¿Cómo podemos hacer un espacio en nuestra aflicción? ¿Cómo hay gente que se arranca el pelo, cómo se muerden las uñas, y en casos extremos hasta se quita la vida a la gente? Pero nosotros, tú y yo, tenemos que tener esta actitud: pronto está mi corazón, oh Dios. Y lo dice: mi corazón está dispuesto. Yo pienso y me pongo en el lugar de David. O sea, estoy siendo perseguido, mi vida está en peligro, mi familia está en peligro, mi padre y mis hermanos y el resto de mi familia estamos siendo perseguidos. ¿Cómo encuentro ese sosiego, esa paz mental para poder orar, para poder decir: Señor, pronto está mi corazón? O sea, tengo ganas de adorarte, Señor, tengo ganas de orar todavía. Y a veces para algunos los problemas, la situación, las adversidades, como que los alejan, como que en todo piensan o buscan cualquier solución menos buscar a Dios.
Y aquí la palabra nos está llevando a lo contrario, a buscar a Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y aunque acá en el verso 2 dice que clamó, ten misericordia de mí, Señor, 2 veces. Clamaré, sé que ayuda viene del cielo. Pero en el verso 7 dice, mi corazón está dispuesto, cantaré. Y luego en la versión 60 dice, trovaré salmos. Y trovar es componer. Y estuve pensando en la palabra componer, en la gente que tiene esa habilidad, esa gracia de parte, ese talento de componer. Yo ahí toco poquito la guitarra y en mi época juvenil dije, pues ¿por qué mi tío compone? ¿Y por qué yo no? Más si sé tocar la guitarra, y empecé a darle ahí, y sí logré componer ahí unos 2, 3 cantos, pero me tomó mucho tiempo. Una vez hice una canción de Navidad y le empecé y no, por más que le busqué no pude. Y no les exagero, duré en el año 20 más o menos, terminé la canción. Duré 20 años para terminar la canción. Y el salmista está diciendo, pronto está mi corazón está dispuesto para cantarte y para componerte. O sea, ¿cómo es posible que alguien que está siendo perseguido, que está siendo azotado, que está enfermo, que está endeudado, que está enlutado, que está pasando por cosas tan tremendas, tenga ese tiempo, esa disposición? Mi corazón está dispuesto, esa sensibilidad espiritual para cantar y para componer canciones al Señor. Y esta es una hermosa y gran lección para nosotros, iglesia. Y luego ese es el verso 7. El verso 8 dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Desarrollar esa seguridad que en Dios tienes la victoria ante la adversidad. Y cuando el salmista está hablando de despierta, alma mía, es como una autoorden, ¿verdad? Como cuando dicen, me dije a mí mismo, ¿verdad? Es un automandato, despierta, alma mía. El Salmo 103 trae algunas referencias, ¿verdad? Bendice, alma mía, Jehová. O sea, hey, no te olvides de los beneficios, no te olvides de lo que has recibido de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo. No es una forma de hablarnos a nosotros mismos. Y en medio de los problemas tienes que automandarte. Despierta, reacciona. Despierta de ese lapso, despierta de ese momento de aflicción, de ese apabullamiento que el enemigo quiere poner sobre tu vida. Despierta. Y el salmista dice, despierta, alma mía, despierta. Y luego habla de un par de instrumentos, salterio y arpa. Él sabía tocar. Cómo desempolvar los instrumentos. Había instrumentos ahí en la cueva. Había algo con que alabar y bendecir el nombre del Señor. Pero él está hablando en un sentido figurado. Despiértate, aliviánate, levántate, desempólvate. Despierta, salterio y arpa. Y lo dice, me levantaré de mañana. Levantarse de mañana. Dice el salmista en el 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Hay decisiones, iglesia, que trascienden. Hay decisiones que tú tienes que hacer. Hay cosas en la palabra, mandamientos. El Señor dice así. Y el Señor te habla, sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios. Son mandamientos del Señor. Pero aquí estamos hablando de algo que sale. Pronto está mi corazón. Es tu decisión. Te quedas dormido hasta mediodía, o tú decides de antemano levantarte temprano para buscar al Señor. Es una decisión. Si decides no levantarte, si decides ser perezoso espiritualmente, pues va a tener una consecuencia. Esa decisión va a generar un resultado. Pero si tú decides levantarte temprano,
Y buscar al Señor va a generar también un resultado muy positivo. Y el salmista está diciendo y hablándose: despierta, alma mía. El salmista también en el 63:1 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. El Salmo 57 dice: me levantaré de mañana. ¿Qué horas son la mañana? Pues uno puede decir las 9. Las 11:59 todavía podemos decir buenos días, ¿verdad? Y cuando está diciendo de mañana, me levantaré de mañana, pues uno puede poner a las 6. Nos vemos mañana. ¿A qué horas? Temprano. Pero el temprano de uno no es la misma hora del temprano de otro. Escucho algunos que dicen: me levanté a las 10 de la madrugada. Esa es la madrugada de algunos. Para otros la madrugada es a las 4 de la mañana. Ahorita me estoy levantando a la mañana, me voy a levantar tarde, me voy a levantar a las 2 de la mañana para mi trabajo. Y eso es madrugada para mí: 2 de la mañana, 3 de la mañana, 1 de la mañana. Es decidir conscientemente, porque tu corazón está dispuesto para buscar al Señor. El salmista está diciendo que se va a levantar de mañana y que se va a despertar, y eso no significa que no tenga problemas. Estamos viendo que es un hombre perseguido, que está un hombre que lo quieren matar, pero también un hombre que confía en Dios, que sabe esperar en Dios y que él ve como una prioridad bendecir, alabar, glorificar a Dios, y eleva sus problemas al plano espiritual. Tenemos que captar esto, iglesia. Levantarse de madrugada implica un esfuerzo, un sacrificio. Hay gente que dice: no, para mí lo más difícil es madrugar. Para ellos es como algo como imposible. Bueno, pues si es imposible para ti, eso significa que tienes que hacer un mayor sacrificio, que en tu corazón debe de haber esa intencionalidad de buscar a Dios de madrugada, encontrarte con Él a pesar de tus circunstancias. Porque cuando todo va bien, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay armonía, cuando hay dinero, cuando el refri está lleno, cuando todo está bien, buscas también al Señor así bien intenso. Porque hay unos que nomás cuando las cosas van bien se acuerdan del Señor, y hay otros que se acuerdan del Señor nomás cuando las cosas van mal. Pero aquí el salmista nos está enseñando a que busquemos al Señor en todo tiempo, que nuestro corazón esté dispuesto a buscarlo, que madruguemos, que encontremos esa disposición del corazón para buscarle. El Salmo 57 está íntimamente relacionado con el Salmo 108. Voy a leer 5 versos del Salmo 108, del 1 al 5. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Nuevamente, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Verso 2: despiértate, salterio y arpa. Otra vez los instrumentos, como limpia, vamos a limpiar, o sea, hay que sacudir los instrumentos. Pero luego dice: despiértate, despertaré al alba. Está hablando de una forma figurada, iglesia. ¿Saben qué es el alba? El alba es cuando está oscuro en la mañana, y cuando apenas como que allá en el oriente ve como una pequeña luminosidad. Y los que pues se levantan temprano y les toca ver ese escenario diario, pues uno dice: ya va a amanecer. Eso es el alba. Y el salmista dice: despertaré al alba, diciendo: antes está dormida, todavía no quiere salir porque está dormida el alba. Hey, alba, aliviánate, vamos a adorar al Señor, despiértate. O sea, antes de que amanezca, yo ya estoy cantando y entonando salmos al Señor.
Eso es una intencionalidad. Fíjense, ahorita te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Y luego el salmista dice el verso 5: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Exaltado seas, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Verso 5. Pero si ustedes buscan el Salmo 108 en la parte del subtítulo del Salmo 108, ¿saben qué dice, iglesia? Dice petición, pidiendo ayuda contra el enemigo. O sea que el Salmo 108 es una petición. Todo el Salmo 8 es una petición pidiendo ayuda contra el enemigo. O sea, en otra de las muchas escenarios, situaciones, circunstancias que vivió David, había enemigos que querían contra David, acechaban contra David. Pero nuevamente nos deja una enseñanza. Mi corazón está dispuesto, Dios. Tengo los meros problemas, tengo las meras broncas, tengo situaciones en mi casa, en mi vida, en mi familia, pero mi corazón está dispuesto, Dios, a cantarte y a entonarte salmos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo enemigos, tengo problemas, pero tengo un Dios que me protege, iglesia. Tengo un Dios que te protege. Hay un Dios todopoderoso, un Dios altísimo que te protege. Eso nunca lo olvides. Podrás tener problemas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor fuerte. Gloria a Dios. El salmista en el Salmo 108, aun cuando era perseguido, él estaba dispuesto a alabar y a bendecir los problemas. Cuando vengan los problemas, conéctate con Dios. La cueva no es un lugar permanente, es algo situacional, temporal. Tienes que salir. Hay cosas en la vida que el enemigo quiere encuevarte y que ahí no salgas de ahí, de la tristeza, del dolor, de la amargura. Y es que he sufrido mucho, es que me pasó esto, que se me murió fulanito de tal, me dejaron, que no sé qué cosas pueden pasar. Y es precisamente lo que quiere el enemigo, mantenerte en la cueva. Vas huyendo y ahí quédate hasta que te mueras. Ese es tu destino. Sufrir es tu destino hasta el final. Pero no es la voluntad del Señor. Eso no es la voluntad del Señor. Tu seguridad debe estar en Dios. En Dios, gloria a Dios. La lucha es constante, no estás solo. El Señor está contigo. La lucha es constante, no estás solo. Y por último, eleva tus problemas al plano espiritual, gloria a Dios. Hay un Dios todopoderoso que te protege. Dice el salmista en el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pónganse de pie, vamos a darle palmas al Señor, bendecir el nombre del Señor. El verso 9 dice: te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Todavía está dando, te alabaré al Señor, o sea, todavía está dando unas palabras de testimonio a otros el salmista. Vamos a venir al altar y bendecir el nombre del Señor. Si alguien tiene problemas, si alguien tiene alguna situación en su casa, en su vida, en su persona, vamos a venir y aquí vamos a presentárselo al Señor, de pie o de rodillas. Vamos a venir a hablar con el Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, mi Señor, tú eres el Dios que nos protege, Padre. Tú eres, mi Señor, el salmista David, un hombre, un joven que fue creciendo en tu temor, un hombre que fue ungido por ti, un hombre que recibió el Espíritu Santo, y tu palabra dice que a partir desde ese día tu Espíritu estaba con él, Señor. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros los cristianos, tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que hay problemas, que hay situaciones, que el enemigo ataca nuestras vidas, que el enemigo usa gente a nuestro alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, patrones, gente que está ahí siendo instrumentos del enemigo para que nosotros quitemos
nuestra vista de ti para acobardarnos, para hacernos decaer, para hacernos dudar. Pero Señor, permite, Padre, que estemos conscientes y podamos decir como el salmista: en ti he confiado, ampárame bajo la sombra de tus alas. Que podamos tener esa confianza, esa tranquilidad, esa paz emocional y decir: Señor, anhelo bendecirte, anhelo cantarte en medio de las circunstancias. Señor, podamos ser victoriosos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, sé propicio en esta hora con cada uno de mis hermanos, las personas que nos visitan, Padre, que ellos también puedan entender esta palabra, Señor, que tú tienes para ellos, que tú eres un Dios que nos protege, que cuando entramos, Señor, a la cobertura, y que habita al abrigo del Altísimo, cuando entramos a esa cobertura tuya, Padre, tú extiendes tus alas, tú extiendes, Señor, esa sombra maravillosa que nos cubre, que nos protege, esa sombra, Señor, que trae bendición a nuestras vidas y seguridad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya.